Bienvenidos al primer episodio del podcast de Galatea, un espacio donde hablamos con personas que están construyendo el presente y el futuro de la creatividad, la moda, el emprendimiento y la cultura digital. Hoy tenemos a una invitada que conoce una parte de Internet que muy poca gente ve. Mientras millones de personas siguen a influencers cada día, ella está detrás de muchos de esos contenidos, editando vídeos, creando narrativas y viendo desde dentro cómo funciona realmente esta industria. Hoy hablamos con Patti de Mateo. Hola Patti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, estoy súper feliz de estar aquí. Al final me hace mucha ilusión que hayas decidido llamarme y no sé, con muchas ganas de ver qué hablamos. Pues tengo que decirte, como ya te he dicho antes, que hemos estado hablando un poquito, que a mí me hacía muchísima que vinieses tú al primer capítulo porque creo que eres un perfil súper interesante y que me encantaría, de verdad, de corazón te lo digo, que la gente sepa mucho más de lo que tú haces porque estoy segurísima de que no saben ni el 1%. Así que por eso me gustaba mucho tu perfil para traerlo como al primer capítulo y estoy segurísima de que a toda la gente que nos esté viendo le va a encantar este capítulo, de verdad. Jolín, pues ojalá interese porque yo la verdad es la primera vez que me hace una entrevista en un podcast y, jolín, sí que yo he visto como mucha gente que admiro laboralmente, pues estar aquí sentado, hablar un poco de su trayectoria y tal, y yo digo, ¿qué tendré yo de interesante para aportar valor? Pero si tú lo has visto, estoy segura de que a alguien le interesa. Patti, tienes tantísimas cosas, de corazón te lo digo, yo te llevo años siguiendo ya, no sabría decirte desde qué año, y bueno, es que lo vais a ver. Nos conocemos desde hace tiempo ya. Lo vais a ver y es que Patti es un perfil de verdad, de esos perfiles que es único. Porque bueno, no sé si querrás contarle un poquito más a todos los que nos estén viendo en qué consiste tu trabajo para que se hagan una idea de por qué, de verdad, digo todo esto. Pues sí, o sea, mi trabajo es un poco raro y bastante nuevo, te diré. Realmente me ha costado mucho como encontrar la etiqueta laboral. O sea, al final siento como que cuando te metes en el sector influencer marketing, mundo creatividad, publicidad en general, hay como una serie de etiquetas, ¿no? Todo el mundo tiene en su firma del email claro cuál es su puesto. Y a mí me ha costado mucho encontrarlo porque al final vengo de estar en Soy Olivia, que es una de las agencias de representación de influencer pues, pioneras en España, y ahora soy freelance. Entonces he pasado como por un popurrí de etiquetas que ahora sí que lo tengo como más claro y me gusta presentarme como creativa de redes. Tengo una parte también como estratega de contenido, content strategist, que en inglés siempre suena mejor. Y luego content creator, que es creadora de contenido. Al final yo como autónoma trabajo para marcas e influencers asesorando y creando contenido para ellos. Es un poco como el resumen de mi trabajo y bueno, llevo realmente 2 años que estuve en Soy Olivia, pues ahí tenía una parte como más creativa, content creator, o sea, realmente me sentía un poco, que queda mal decirlo, ¿no? Pero la basurilla de todos los departamentos, quiero decir. Que me explico. Yo era creativa, pero no era lo suficientemente creativa como para estar en el departamento de creatividad en el que las grandes marcas te contactan y tal. Era community manager. Bueno, llevaba las redes de Soy Olivia, no era community manager, no gestionaba cuentas. Era content creator, sí. Esa etiqueta todavía no estaba como muy puesta, pero realmente lo que me encargaba era de cuando un influ tenía una campaña y le mandaban el briefing a la marca, pues yo leía ese briefing, un poco conociendo el tipo de contenido y el tono de comunicación de ese influencer, pues bajaba una idea creativa acorde a esa campaña y luego ya una compañera pues ejecutaba ese contenido, grababa y editaba. Entonces yo realmente esa parte de grabar y editar es algo como que he hecho mucho más de freelance y siempre digo que lo hago con el móvil, o sea, todo el contenido que creo siempre es con el móvil, grabo con el móvil, edito con el móvil, evidentemente el ordenador es parte de mí, pero es un poco como me suelo presentar, como creativa de redes, content strategist y creadora de contenido, siempre con mi móvil. Pues yo creo que no lo has podido definir mejor, o sea, porque es que en realidad lo haces todo lo que está detrás de cámaras de muchos perfiles, pero es que además tú eres content creator, como bien has dicho, y una pregunta que te quería hacer desde mi punto de vista y desde persona que consume tu contenido, ¿cómo empiezas a ofrecer tus servicios a las marcas? ¿Cómo te pones en contacto con ellos? ¿Cómo es todo ese proceso? O sea, es muy buena pregunta. Realmente creo que es más fácil que te cuente cómo empecé,
Porque yo he tenido la suerte de que los clientes ahora mismo me llegan por dos formas. Y es una, por todo el contenido que hago en mis redes, y otra, por los contactos que he ido haciendo en el mundo laboral del influencer marketing y demás. Entonces, realmente, cómo empecé a ver esto un trabajo y a trabajar profesionalmente de esto, viene de una anécdota súper loca. Y es que realmente tengo trabajo gracias a Georgina Rodríguez y María Pombo. ¿En serio? Sí, ahí tienes el titular. No me lo puedo creer. Pero necesito que esto me lo expliques Sí. bien. O sea, resulta que yo estaba en tercero de carrera, un viernes, sola en casa, con el corazón roto completamente, y me puse a ver todo el reality de Georgina Rodríguez, la primera temporada, en Netflix. Se acaba de estrenar, y en pijama, pero vamos, cero maquillada y con cero intención de hacer ese contenido, pero yo necesitaba comentar qué me había parecido. Hice un vídeo de 3 minutos hablando un poco, no de lo que opinaba de Georgina, que me parece una persona estupendísima, sino de cómo estaba ejecutado el reality. Y lo subí sin pensarlo. Y al día siguiente pues empezó a tener miles y miles de views, hasta el día de hoy que tiene como 4 o 5 millones, Qué barbaridad. muy heavy, y yo no tenía más contenido de ese tipo hablado en TikTok ni nada, hasta que una de esas visualizaciones fue de María Pombo. Y resulta pues que ese contenido se lo mandó a su representante ese momento, que ya estaba en Soy Olivia, y entonces ahí me hicieron una entrevista. Yo no entendía nada. Yo estaba en tercero de carrera, sola en casa aburrida, y me llamaron porque me querían conocer. Entonces yo me quedé como súper loca diciendo, esto es una entrevista de trabajo, en ¿Esto es plan... real? Claro, yo estaba así eso buscando prácticas, Claro. o sea, yo evidentemente he consumido las redes toda la vida, o sea, te diría que eso es lo que me ha llevado hasta aquí, que he sido consumidora nata de redes sociales, entonces claro que conocía a Soy Olivia, claro que conozco a todas las influencers, claro que conozco todas las agencias y tal, entonces me hizo mucha ilusión, y entonces a partir de ahí empecé a trabajar como prácticas en Soy Olivia, como creativa, daba apoyo a los influencers con ideas, y luego ya me fui de Erasmus. Y a partir de después del Erasmus ya empecé a trabajar en Soy Olivia a tiempo completo, por eso te digo que al estar allí luego 2 años, los clientes me han venido un poco de todo ese tiempo que al final pues me he rodeado de grandes profesionales, que también es un sector con mucha rotación y cada uno pues se ha ido moviendo a diferentes agencias, diferente tipo de clientes y tal, Sí. entonces como que me han ido llamando. Y luego el contenido que estoy haciendo en redes sociales, que es muy nicho, es muy enfocado en cómo creo contenido para los demás, en momento también influencer, que al final, yo siempre lo digo, ser influencer es un trabajo muy sacrificado, tú lo sabrás. Sí que es un trabajo muy privilegiado, muy bien pagado, que mola un montón, que vemos siempre lo bonito, pero que realmente hay muchas horas detrás, hay mucho equipo detrás, y es un poco lo que vengo a hacer con mi contenido, que se vea la profesionalización del sector, que es un trabajo que da de comer a mucha gente. Bueno, yo hacia lo que acabas de decir, mira que acabamos de empezar, pero te tengo que discrepar un poco y ya lo iremos hablando en la entrevista. Bueno, como tú has dicho, es una posición muy privilegiada, Sí. La verdad es que sí que lo es, pero creo que no conlleva tantas horas de trabajo ni tanto equipo detrás, Ya. dependiendo del perfil. Sí que Sí, estamos, puedo entender lo que a lo dices. mejor tú estás acostumbrada a trabajar con perfiles muy grandes, Sí, puede si no ser. me equivoco, y entonces por eso ves a lo mejor todo el equipo que hay detrás, pero yo creo que hoy en día hay mucha gente que es influencer o que trabaja de ello, que Sí. vive de ello y que realmente no le echa tantas horas ni realmente tiene tanto trabajo detrás. Sí, o sea, te diré que hay mucha gente que es viral en redes, pero muy poca gente creo que puede decir que vive tranquilamente y a gusto de las redes. Que tú le veas todo el rato con productos o yendo a eventos no significa que realmente las redes le estén dando de comer, creo. Luego creo que hay un intervalo de personas que son como las que yo catalogo como personas medianas, es decir, que viven bien de redes, tienen esa parte buena de que tienen sus seguidores, pero pueden ir prácticamente por la calle a gusto, no se les reconoce, no están todo el rato en polémicas y demás, y que te diría que esas personas pues seguramente vivan el momento de redes sociales, ser influencer mucho más privilegiado que grandes influencers que conocemos. Pero ¿y por qué crees que lo viven de forma más privilegiada? Porque realmente creo que depende un poco del tipo de contenido que tú hagas. Si tú haces un contenido tipo Get Ready With Me, de me pongo aquí el móvil, me he visto a cámara, corte en edición y listo. O sea, tú realmente en una mañana puedes sacar el contenido todo el mes si quieres Por y el eso. resto del mes descansar. Por eso lo digo yo. Entonces, ¿qué pasa? Creo que lo diferencial es que tú realmente quieras ver en tus redes el cómo construir una marca personal para forjar buenas relaciones con las marcas. Es decir, que a ti te haya decidido contactar X marca, perfecto, pero si tú la quieres mantener, no puedes ofrecerle durante 70.000 años el mismo tipo de contenido, el mismo tipo de comunicación, porque la realidad es que la audiencia, o sea, crece contigo. Entonces,
tienes que ir adaptándote mucho. El que se apalanca porque es que hace 7 años me hice viral y soy influencer y a día de hoy me siguen contactando marcas, estás viviendo de las rentas de haber sido viral, pero no de ofrecer un buen contenido. Entonces, probablemente con el paso de los años, esa gente tenga que buscar otro trabajo porque no va a poder vivir de ser influencer, por mucho que las redes sociales sean un trabajo privilegiado y paguen bien. Bueno, en eso estoy completamente de acuerdo. Entonces, creo que estamos también de acuerdo en que habría que hacer una clara diferenciación entre lo que es un influencer de verdad y lo que es una persona que es viral Sí. y que vive de la viralidad que tuvo hace 7 años. Total. O sea, a mí esto me parece un melón porque a mí me gusta mucho diferenciar entre creador de contenido e influencer. O sea, uno puede ser creador de contenido y gracias a haber estado años y años y años subiendo contenido se ha podido convertir en influencer. Pero también te has podido convertir en influencer pues porque has estado en un programa de televisión, porque te has juntado con X persona que te ha elevado los seguidores, y todas esas maneras son formas correctas y válidas de ser influencer. Aquí no es que uno es más influencer que el otro. Ahora bien, hay gente que primero es influencer y tiene que aprender después a ser creador de contenido. Incluso influencers que nunca llegan a ser creadores de contenido y que viven un poco de, oye, soy imagen, voy a eventos, me hacen fotos y tengo mi Instagram, pues un poco de recap de mi vida, pero realmente no quedo un día a crear contenido orgánico, pensado, con una estrategia que vaya hacia una audiencia o que vaya a hacer guiño a ciertas marcas. Entonces, hay como muchas distinciones y tipos de ser influencer y creador de contenido. Luego hay gente, ¿no?, que es creador de contenido, pues que a lo mejor soy yo, que no soy influencer, pero creo contenido todos los días de mi vida, ya sea para los demás o para mis propias redes sociales. Entonces, ahora también venimos como en un boom del UGC, del User Generated Content, Sí. todo el contenido esté generado por el usuario, que al final las marcas están viendo ahí muy bien dónde invertir, quieren gente real, que sepa hablar a cámara, que sepa comunicar bien un producto, que te cumpla con el briefing, porque muchos influencers quieren al final ser tan orgánicos y tan naturales que intentan suprimir mensajes clave de la campaña para que el contenido funcione o meterte el producto en el segundo 57 y casi tapado. Eso es. Entonces al final es como encontrar un equilibrio entre lo que la marca quiere y luego lo que el influencer quiere también. Entonces ahí creo que se pueden diferenciar muchos tipos de influencers y creadores de contenido. Toda la razón. ¿Y tú dónde crees que te encuentras? En el creador de contenido. Sí, yo, o sea, influencer no soy. Nunca digas nunca. O sea, para mí influencer es una persona que tiene seguidores y que influye en una audiencia. Entonces, yo no soy esa persona. Si tengo que entrar dentro de alguna categoría de influencer, sería como mucho microinfluencer o UGC, sería mucho más. Pero realmente soy creadora de contenido para los demás, porque es que no me gusta llamarme filmmaker ni fotógrafa. O sea, no voy a un shooting con 37 cámaras, 3 trípodes y 5 focos. Voy con mi móvil, mis micros, mi trípode y así de mona soy. Y tengo que explicarle a muchísima gente que lleva años y años en este sector que es mi trabajo. Entonces, por eso me gusta llamarme creadora de contenido, porque realmente me encargo mucho más de esa parte de pensar ideas que se está llevando, consumir mucho el contenido, las tendencias y luego pues llevarlo a la acción, ¿no? Grabar y editar ese contenido. Sí. Y quería preguntarte porque, como tú bien has dicho, te dedicas mucho a la parte creativa de otros perfiles, de perfiles de marcas, pero tú también creas contenido. ¿Cómo haces verdaderamente para poderte dividir el tiempo? Porque crear contenido conlleva muchísimo tiempo, sobre todo yo creo que la edición, sobre todo también si tiene que ser en exterior, conlleva de verdad muchísimo tiempo. ¿Cómo haces para poder dividirte en tu balanza? ¿Qué está? ¿Dedicarle más tiempo a tu creación de contenido propio, en tu perfil personal, o para el de las marcas? ¿O cómo te divides un poquito? Pues, a ver, realmente no me gusta romantizar el crear contenido. Por eso digo que hay mucho trabajo. Claro, yo hablo por mí, evidentemente, y no descanso. O sea, no quiero romantizar que, ay, pues yo tengo una vida súper tranquila, voy a grabar con un influencer importante 3 veces a la semana, edito rápido y el resto de tiempo para mi contenido. No. O sea, realmente yo de lo que vivo es del contenido que creo para los demás. Por eso en mi lista de tareas prioritarias va primero lo que yo hago para influencers y para marcas que me contratan. Y en los huecos libres va todo el contenido que hago yo en mis propias redes sociales. Pues me gustaría decirte que no, pero la última vez, el último vídeo de YouTube lo subí, o sea, lo grabé un miércoles a las 10:30 de la noche, edito los fines de semana, o sea, Qué barbaridad. al final también soy muy consciente del punto en el que estoy y que si quiero ver también en mis redes una constancia y que tenga un sentido en algún momento, pues
tengo que rascar hueco de horas en las que pues debería estar descansando, quedando con amigos, y al final pues eso evidentemente quema y deja como huella, pero jolín, es lo que quiero hacer. Y también soy muy consciente de que soy joven, de que ahora mismo estoy en un momento de sacrificarme para conseguir todo lo que quiero, y a mí el día de mañana me gustaría no dejar de crear contenido para los demás. Esa pata me gustaría 100% mantenerla, porque creo que tengo buenas ideas y que puedo, sobre todo la parte más de estrategia de contenido, de oye, es que llevo 7 años creando contenido y ya no sé qué hacer o qué se lleva. No te preocupes, yo te ayudo, vamos a pensar un plan, vamos a ayudarte a crear todo ese contenido y tal, pero luego me gustaría también tener una fuente de ingresos de contenido en mis redes sociales, pero siempre que tenga sentido conmigo. Es decir, yo no quiero ser ese influencer que consumimos, o sea, que consumimos todos de lifestyle, de moda, beauty. Sí. O sea, en mi perfil no vas a encontrar vístete conmigo, no vas a encontrar mi recap del fin de semana. No hago ese tipo de contenido. Y no es ni mejor ni peor, sino simplemente diferente y es mucho más nicho. Entonces, al final en mis redes lo que van a encontrar pues es contenido de valor en cuanto a cómo creo contenido, en cuanto a ser freelance, en cuanto a ideas, estrategia, o sea, más enfocado en esa parte. Por eso creo que también es compatible con crear contenido para los demás, porque todos los perfiles con los que yo trabajo al final tienen otro tipo de pilares de contenido, más lifestyle, más moda, más beauty, y ahí yo no voy a entrar en competencia. O sea, es que es viable que yo pueda aportar valor en ese sector, mientras en paralelo voy creando contenido en mis redes de todo lo que hago. Así que trabajando mucho. En definitiva, sí. ¿No? ¿Y cómo le pones precio a la creatividad que tienes? Porque yo sigo a muchos perfiles con los que tú trabajas y no sé exactamente sobre qué campañas estás detrás, pero estoy segurísima de que en algunas, detrás de algunas influencers, tú estás detrás. Sí. Y yo veo las campañas y a veces alucino con la creatividad. ¿Cómo es posible ponerle precio a algo tan abstracto? Sí, o sea, yo al final, o sea, para un poco contexto, yo ahora mismo como freelance trabajo mucho con Vertical, que es la agencia de representación de María Pombo, que está en perfiles pues como María Pombo, María Martín de Pozuelo, Gemma Pinto, Pablo Castellano, Marta, Lucía Pombo. Entonces, al final cada uno tiene una manera de comunicar, de ser, y una trayectoria en redes, que eso se tiene que mantener impecable. Entonces, al final, ponerles un precio, o sea, realmente es complicado, porque sinceramente creo que ningún autónomo sabemos cómo tarifar, sino que fingimos un poco que todos sabemos que sí y listo. Yo trato un poco de tarifar mis ideas, que como tal yo no vendo mi idea vale esto. Vendo un poco un pack de te asesoro en creación de contenido con una estrategia y luego te ayudo a ejecutarlo, grabo y edito, porque creo que es más fácil de ver valor. Cuando no le pongo un precio a esa acción como 360, siento que se diluye un poco. Es decir, si yo imagínate que te digo que mis ideas valen 100 euros y luego tú las tienes que ejecutar, las puedes ejecutar muy bien y ese precio que yo te he puesto de 100 puede valer 1000, o puedes cargártelas por completo y que no valgan nada. Por supuesto. Entonces, al final, yo no pongo un precio en función del perfil con el que trabajo, la marca con la que trabajo, no. O sea, vale todo un poco lo mismo, y lo que hago, intento ofrecer de momento, que me encantaría en algún momento decir, oye, me dedico a vender ideas, ¿no? A toda la parte solo creativa y tal, pero es hacer un pack pues completo, y un poco lo hago en función de la responsabilidad que me conlleva y del tiempo, pero al final trato de, con todos mis clientes, trabajar sobre un pack. Es decir, yo no sé cuánto vale que te bajen la idea, la grabación y la edición de un Reels. No lo sé. Intento diferenciar si, por ejemplo, el contenido es pagado, si hay una marca detrás que te está mandando un briefing. Al final, el sacrificio que tengo que hacer yo de leer el briefing, o sea, ¿cómo se dice, Jolín? Sí, leer el briefing, luego encajarlo en tu tono, en tu contenido, que te gusta a ti, que la marca me dé el ok, luego ya agendar contigo la grabación, que tú me des ok al contenido, que luego la marca me dé ok. O sea, son como muchas cosas. Entonces, claro, intento diferenciar más mi precio por lo que hay marca e influencer, lo que hay solo influencer, y luego un poco la parte creativa. Yo lo que hago es ofrecer un plan estratégico. O sea, al final un seguimiento pues de
3 meses en los que yo te bajo una presentación, me explicas tú un poco en el punto en el que estás en cuanto a creación de contenido, yo analizo tu perfil, te busco un poco cuáles son tus pilares de contenido, le otorgo un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, Clara quiere posicionarse como referente beauty, pues para eso tenemos que hacer un 70% el contenido beauty, el resto pues lifestyle, moda, pues tiene que ser el resto del porcentaje. Luego hacemos como un calendario realista, ¿no? Pues oye, pues Clara para poder ser constante, llegar a los objetivos que quiere y demás, tendría que estar publicando 2 veces a la semana. Pues 2 veces a la semana definimos, vale, el primer contenido beauty, pues aquí vamos a hablar de lo que llevas en tu neceser para el viaje a Miami, ¿sabes? Así Sí. como un poco todo. Y luego ya pues me encargaría de ejecutarlo. Entonces eso sería como lo que yo podría vender, un plan en el que luego yo te ayudo semanalmente o quincenalmente, mensualmente, con ideas de, oye Clara, esta semana tocaría dentro de beauty y dentro de tal, pues hacer esto dentro, ¿sabes? Y ya te encargarías a lo mejor tú de ejecutarlo, si necesitas ese apoyo, pues yo. Entonces, dentro de los planes que haces una diferenciación entre, por ejemplo, el plan para mi perfil, o si es solamente para trabajar mi perfil, o si es el plan para una campaña en Exacto. específico para un perfil en concreto. Justo. Sí, o sea, al final lo que hago es diferencio en si mi trabajo va para un influencer en concreto, que sea todo el contenido orgánico que hace en sus redes, o si es para un influencer con una marca detrás, una campaña que conocemos todo el mundo, como un Reels, un Story, un no sé qué. Eso sería un poco mi diferenciación. Y luego, por otro lado, trabajo con marcas. Entonces, realmente es que es un poco popurrí, pero sería como lo mismo, pero con marcas. Claro. Al final, el precio que pongo a las marcas o al influencer que viene con una marca es el mismo. Al del influencer de manera orgánica solo es un poco más bajo. Quiero conocerte a ti un poquito más como persona, ¿vale? Vale. Me gustaría preguntarte qué soñabas ser cuando eras pequeña. Ay. ¿Tenía algo que ver con todo el mundo de, a lo mejor, lo artístico? Buah, pues mira, te diría que yo como en mi familia no he visto a nadie, ni fotógrafo, ni periodista, ni tal, yo realmente lo que quería ser era profesora. O sea, siempre he tenido claro que yo quería ser profesora. De hecho, tengo como esa espinita ahí un poco de, jolín, me encantaría poder todo, o sea, todo lo que sé, poder enseñarlo a alguien, ¿no? En un curso, en una formación, en una clase en una universidad, porque realmente es como esa espinita que tengo ahí. Pero luego te diría que ya cuando empecé a ser un poco más adulta y ver un poco este mundo redes, comunicación, me tiré más a la parte de periodismo y comunicación audiovisual porque veía que era un poco lo que más sentido tenía. Siempre me ha llamado mucho la atención de pequeña, ¿no? Las camaritas, tal, pero nunca me regalaron una. Así que ha sido como súper frustrado y realmente ha sido algo como que tengo de mayor. Siempre he sido como súper creativa, en plan típica niña que pintaba, que le gustaba, yo que sé, imaginarse mil historias, que ponía todos sus peluches y les daba clases. O sea, era esa niña, ¿sabes? Es que además te pega muchísimo. Total. No, pero si hablas de cómo... Yo creo que, de hecho, estás haciendo un poco lo que te gustaba hacer o lo que querrías Sí. haber hecho de pequeña, porque estás enseñando mucho en tus redes. De hecho, hace nada hicisteis un preguntas y respuestas, Sí. enseñando un poco cómo empezar en este mundo, quizá las herramientas que utilizas, cómo te comunicas con las marcas, cómo empezar con todo este mundo. Y creo que a lo mejor puedes ir por ahí para Sí. no tener como esa espinita clavada de ser profesora. O sea, te diré que lo que más me gusta es hablar. Me lo creo. Entonces, esa parte un poco de creativa, hablar y tal, o sea, es como típica niña que llegaba a la cena de familia y se notaba que había llegado. Pues me encanta decirte que no, no era yo. Nos has contado que llevas toda la vida pues consumiendo contenido y que a día de hoy trabajas con gente que, joder, qué suerte, pues que veías hace muchísimo Buah, tiempo eso y es que muy consumías fuerte. su contenido desde hace mucho tiempo. Que enhorabuena, porque eso no cualquiera lo puede conseguir. ¿Qué veías tú ¿Qué veías? Repito otra vez. ¿Qué veías tú en redes hace 5 años que nadie veía? ¿Veías algo especial? ¿Veías, no sé, a lo mejor todo el mundo estaba pendiente de Musical.ly o de cosas así, pero ¿veías tú algún contenido en concreto que nadie veía? Esa es muy buena pregunta. Realmente, o sea, es que yo creo que desde que empecé Internet y las redes sociales, yo me lo he tomado mucho más en serio lo que pasaba ahí dentro que la gente de mi alrededor. O sea, creo que ese es el porqué de todo. O sea, yo ahora trabajo para gente que evidentemente veía, que
admiraba, admiro y admiraré toda mi vida, aunque deje de trabajar con ellos. Y eso es muy fuerte. En plan, tú le dices a la Pati de 16 años, oye, es que tu día a día dentro de X tiempo va a ser ir a un viaje con María Pombo, a un Nueva York como fui. Yo qué sé, ir a grabar con gente que admiro, estar en una agencia en la que hay muchísimos influencers. O sea, yo la primera vez que estuve en la agencia y vi a la gente pasar por la oficina, y yo digo, pero que me pellizquen, en plan, no me puedo creer que esta gente esté fuera de mi pantalla, o sea, es verdad. Claro. Entonces, te diré que creo que hay dos cosas un poco que me han salvado un poco en este mundo, y es, creo que como me he tomado todo lo que pasaba en las redes muy en serio desde el principio, yo veía a la gente como una amiga más, es decir, todas las influencers que compartían su vida en YouTube y demás, las veía como unas amigas más de mi día a día. No las admiraba en plan fan, en plan típica fan loca de firma de libros, ¿qué tal? Sí. Pues tampoco he sido esa persona, por eso yo creo que puedo trabajar con este tipo de perfiles. Sí. Porque claro que me llama la atención todo, claro que al principio no flipaba un poco cómo es el día a día, ¿no? Cómo es ir a una casa de X persona. Sí, evidentemente, no te voy a decir que te quedas así un poco mirando a todo. Sí, o sea, eso pasa. Pero creo que al final uno tiene que ser como súper profesional, y como yo siempre lo que he visto en redes, sabía que iba a ser un trabajo. Al final no es que yo haya visto pues en TikTok no sé qué, en Reels tal, sino de, oye, es que yo sé que esto va a dar de comer a mucha gente. En plan, yo sabía perfectamente que veía miles y miles de visualizaciones, y aunque yo no entendiese muy bien qué era o cuánto podía repercutir en una marca económicamente, esto iba a ser un trabajo y lo tenía clarísimo. Entonces te diría que más que un tipo de contenido tal, yo lo que veía era un trabajo serio, o sea, era que esto va para largo. O sea, ¿qué crees que pensaría la Pati pequeña de ti ahora y Wow. de dónde estás posicionada? Es que yo creo que fliparía. O sea, yo era la típica niña que en el patio miraba a las mayores en plan con ojos así enormes, como yo no tenía hermanas mayores, ni primas Sí. mayores, ni nada tal, era como que las admiraba un montón. Pues es que yo me imagino a esa Pati en el patio con 6 años, imagínate que me vea mi día a día y fliparía. Si es que, o sea... Pero si es que flipo hasta yo. Es que tengo un cuando estilo veo Hannah tu día a Montana. día. O sea, es que flipo hasta yo. Digo, Pati tiene que flipar. O sea, Sí, sí. yo, Sí, sí. ¿uno se acostumbra realmente Sí. a estar tan metido en ese mundo? Sí se acostumbra, y es lo que me da pena. O sea, es un poco lo que peor llevo. O sea, creo que es un sector en el que hay tanto trabajo y que todo es para ayer, que no te da tiempo a pellizcarte y decir, estoy viviendo esto y lo tengo que disfrutar. Porque hay veces que empalmo un viaje con otro, un shooting con otro, bajo una idea, pero voy a un rodaje, pero edito no sé qué en el coche mientras hago tal. Y es como, no estoy parando a pensar que estoy trabajando para esta persona, para esta marca, que estoy involucrada en un proyecto en el que hay muchas personas, en el que veo que hay gente que tiene 20 años más de trayectoria profesional que yo, y me gustaría sentarme con esa persona, preguntarle 1500 cosas y ser esponja y aprender. Entonces, es un poco lo que me da rabia, que va todo muy rápido y que cuesta como parar y disfrutarlo. Claro. Es que de verdad que yo a veces veo tus redes Sí. y digo, es alucinante lo que Pati está consiguiendo. Ay, oye, pues me hace mucha ilusión que me digas Te eso. lo prometo, te lo prometo. Porque, jolín, yo, o sea, sí que es verdad que veo que la gente de mi entorno pues siempre me da mensajes como muy positivos, ¿no? De todo, pero trato de compartir la realidad. O sea, no quiero romantizar mi vida, no me gusta ir a 1000, no me gusta estar grabando mientras edito, mientras hago tal, me gustaría ir a un estilo de trabajo como más tranquilo, más tal, pero es lo que te decía también al principio, soy muy consciente del punto en el que estoy, y para lo que quiero lograr es el único plan para conseguirlo. O te obsesionas un tiempo con contenido, con crearlo y con trabajar mucho, o no sé, es que a mí me gustaría el día de mañana ser madre, estar tranquila en casa. Tener una vida, ¿no? Formar sí, una familia. trabajar, pero no vivir en yo qué sé, en transfers, corriendo, en tal. Entendible, Sí. entendible. Entonces completamente ahora entendible. toca. Bueno, vamos a seguir un poquito con esta línea para preguntarte un poco la verdad detrás de los influencers. Como estás Guau. tan cerca de este mundo, que creo que tienes muchas cosas que decir, no te voy a preguntar por nadie en concreto, pero lo primero que quiero preguntarte es cómo haces esa criba para decidir con qué marcas trabajas o con qué creadores trabajas, con quién sí, con quién no. Porque sí que es verdad que has dicho que ahora mismo estás con Vertical, pero
¿trabajas con otras marcas fuera de Vertical o cómo haces esa criba? O sea, por ejemplo, ahora actualmente no trabajo con ningún influencer fuera de Vertical, es como que con ellos se ha palabrado una exclusividad de creadores, entonces al final creo que es lo que más sentido tiene de cara a ofrecer mi valor. O sea, si yo crease contenido para, imagínate, 20 influencers, se empezaría a ver como un contenido muy repetido, Claro. las ideas no son tan tal. Entonces, realmente yo no diferencio en función de si un influencer tiene más seguidores, si una marca es más conocida, tal, sino es más que me gusta trabajar con equipo que yo veo que valora mi potencial, que quiere que esté implicada realmente en el proyecto, que me deja trabajar, sinceramente, y que son buenas personas, que es un trabajo divertido, flexible. Entonces sería un poco el cómo suelo elegir a la gente con la que trabajo. He tenido bastante suerte y creo que por ese TikTok que se me hizo viral y que me implicó trabajar en una agencia como Soy Olivia, que estuve 2 años, y luego di el salto a ser freelance y empecé también a crear como mucho contenido en mi trabajo y demás, pues no me he tenido que ver tocando puertas de, oye, quiero trabajar contigo. Y eso creo que es una suerte, un privilegio absoluto, Completamente. que al final creo que los autónomos pues muchas veces tienen que estar tocando un montón de puertas. Sí. Y yo he tenido la suerte de que me vienen y yo elijo. Y eso desde un primer momento, teniendo 25 años, es muy fuerte, es una suerte y es un privilegio. Pero también es gracias a tu potencial, que no se te olvide. Sí, puede ser, puede que ser. no se te olvide. Mi padre me lo recuerda mucho, me dice, sí, o sea, que tuviste suerte, subiste un TikTok en el momento Por adecuado y lo supuesto. vio la persona adecuada, pero Pero si no tuvieses si no el vales, potencial que tienes, ya. ahora mismo Me cuesta, uno me no se cuesta. mantiene. Pero es que tienes que recordártelo. Ya. Pero ¿y no te ha pasado nunca, porque no sé, ese contrato como de exclusividad que tienes con Vertical, ¿no te ha pasado nunca que a lo mejor llega una marca a trabajar con algún influencer en Vertical y tú a lo mejor por tus valores o por tus principios o porque crees que un producto verdaderamente no es bueno porque lo has probado o por lo que sea, puedes negarte o te has negado alguna vez a participar en la creación del contenido? O sea, yo te diría que con Vertical no, porque al final hay un equipo ahí detrás, ¿no? De gestión, de managers, de comunicación, que filtran muy bien con qué marcas se trabaja, con qué productos, cómo se comunica. O sea, toda esa parte un poco más técnica, yo realmente no estoy metida. Entonces, no me he ido a gastar una influencer a grabar un producto que no había probado o que era una mentira o tal. No me ha pasado porque al final es gente muy relevante que elige muy bien con qué marcas y con qué productos trabajar, pero sí que me ha pasado de poner límites laborales y más con la parte marca que de influencer, en plan de que me llega un cliente, ¿no? Que quiere no sé cuántos vídeos para el día siguiente de una manera, de un tal, y yo no soy un papagayo, esto no tiene sentido, esto no va a funcionar, no se trabaja así, yo qué sé, hacer incluso todo el plan, la idea, grabación, edición y que luego llevemos 9 rondas de cambios y que quieran otro vídeo. O sea, ahí es donde yo ya pongo límites y digo, a ver, o sea, no en cuanto a precio, porque la verdad no suelo subir precio y debería, sino más de poner un límite y decir, esto no me representa. O sea, Claro. el subir un contenido que luego a mí ya no me gusta, no. Me pasa a veces también con ciertas colaboraciones, ¿no? De marca o influencer, que al final pues las marcas quieren cumplir con un briefing y llegar a todo, y que luego el contenido pues queda un poco más feo, pues porque hay que añadir más textos, hay que añadir no sé qué. Efectivamente. Entonces, como ya no se puede regrabar, pues hay como que ensuciarlo visualmente. Y es al final, pues, que mancha un poco la imagen, pero sabes qué es lo que hay, es lo que toca y no pasa nada. O sea, funciona así también un poco todo. O sea, cada uno tiene que mirar un poco por su curro. El influencer que se sienta contento con el contenido que sube y las marcas con que estén ok con todo lo que piden para esa campaña. Y siendo tú toda la parte que está detrás de la creación de todo, ¿qué porcentaje verdaderamente del contenido lifestyle o que nos presentan a nosotros o a nosotras como usuarios los influencers, qué contenido crees tú que está planificado? ¿Qué porcentaje? O sea, realmente no planificado por mí, sino planificado por No, los planificado influencers. por ellos. Yo te diría que todo. O sea, es que aunque hayamos... ¿En serio todo? Para mí es un 100% un 100% del contenido está planificado. O sea, que nosotros hayamos normalizado irnos de vacaciones a Ibiza, ver un lugar súper mono, sacar el móvil, hacer una foto y subirlo a Instagram, no quiere decir que no esté planificado. O sea, tú has pensado que eso es contenido. Sí lo has pensado. Ojo aquí. O sea, no, yo... O sea, a ver. Nos pasa a todos, vimos en las redes. Ya, tía, pero para mí irte a Ibiza y sacarte una foto en un sitio bonito no es estar planificado. Depende, o sea, si esa foto es porque luego te quieres hacer un resumen del viaje y quieres salir monísima, has pensado que mejor aquí y no allí, porque aquí sales mejor. A ver, toda la razón. Pero yo... O sea, la cosa es que
lo tenemos innato. O sea, todo, incluso la generación Z y millennials, creo que hemos nacido con un móvil en la mano y tenemos innato el crear contenido, el planificarlo. Ahora bien, ¿cuánto del contenido vemos en redes que realmente se dice, oye, vamos a quedar tal día a grabar contenido a posta para redes? Pues te diría que a lo mejor pues, un 30, no es tanto, seguramente. O sea, te diría que la gente de normal vive y de lo que vive va sacando contenido. Pero aposta, parar lo que está haciendo para ofrecer un contenido de calidad de voy a grabar este look y lo voy a montar y me voy a grabar aquí y voy a... Esa pensada, que es como más elaborada, te diría que un 30% de lo que vemos, o sea, no es tanto. Pero, ¿y esos influencers los cuales se nota que a lo mejor van a lanzar una publi justo antes, crean un contenido un poco orgánico que dices, está perfectamente hilado? Yo es que eso lo veo mucho. Eso lo piensan. Claro, pero entonces ahí sube el porcentaje. Sí, sube el porcentaje, pero también te diré que es que las redes sociales es como nuestra mejor carta de presentación. Entonces, si a ti te interesa mucho trabajar con una marca de yogures, como le ha pasado a Sofía Jamela, y está Toda la razón. no sé cuántos vídeos diciendo, me gusta esto, mira mi rutina, mira no sé qué. O sea, es como que lo hace aposta porque sabe que tiene un poder de comunicación en redes que va a llegar a la marca y que la marca luego te va a decir, tacata, te contrato, te hago esta campaña, te pongo una lona en Gran Vía que ponga tu cara y que ponga este yogur y no sé qué, ¿sabes? Entonces, al final ellos saben lo que son capaces. Y hay mucho, ¿cómo se dice? Mendigram o no sé, ¿no? De pedir por Instagram de, me acabo de mudar, me vendría tan bien un sofá. Sí, o sea, quiero decir, tú sabes que dentro de tus seguidores hay alguien, no sé... Pero pasa muchísimo. Pasa mucho. Pero es que Mucho. también te digo, ¿quién no lo haría? O sea, quiero decir, con un equilibrio, ¿no? Pero al final, jolín, si tú sabes que te vas a gastar 3.000 euros en tu mudanza solo en el salón y se te puede quedar solo en 500 euros, pues nada, una fotito de mi salón vacío dando un poco de pena A ver, y mañana tengo un email. no seré yo quien te lleve la contraria, pero soy también un poco un popular opinion en este sentido. O sea, creo que, como hemos hablado hace un momento, los influencers están en una posición privilegiada y considero que grandes influencers... Creo que hay perfiles y personas, influencers en este sentido, que quizá aprovechan de más Ya, puede ser. y pretenden que se les dé muchas cosas regaladas cuando gracias a las redes tienen un nivel adquisitivo muy alto. Sí, Entonces, creo que hay un límite. sí lo hay. Entiendo que te acabes de mudar y quieras que, bueno, pues que te ayuden con la mudanza, porque ¿quién no lo haría? Sí. ¿Quién no lo haría? Pero si haces una publi de la mudanza, haces una publi del colchón, haces una publi del sofá y haces una publi con Ikea que te amuebla toda la casa, creo, primero, que a tu público no le va a gustar. Ya. Y segundo, que creo que es pasar un límite de verdad, lo considero, Sí. porque yo a veces lo veo y digo, joder, tío, estás teniendo mucho gracias a esto, no pretendas conseguirlo absolutamente todo gracias a las Sí. redes. O sea, sí que es verdad que yo a veces veo el pedir unas cosas en plan de, tía, vale 10 euros o vale tal, que es como, págalo. Págalo. ¿Sabes? Puedes pagarlo, Sí, puedes págalo. pero es que valga 10 o 100, en plan, No, puedes sí. pagarlo. Entonces sí, te diría que hay que poner ahí como unos límites, pero por eso yo resalto mucho que, así como creo que siempre se señala a los influencers tienen un equipo detrás, aunque sea un manager. Y ese manager que está desde fuera un poco y que tiene los pies más en la tierra, porque ese manager no sube una story pidiendo que le haga una reforma de su casa, ni mucho menos, le debería parar un poco los pies, porque Completamente. creo que al final los influencers, el peor enemigo es que se juntan con más influencers que viven toda una vida de influencers y que pierden los pies en la tierra de lo que es real, de lo que Completamente. valen las cosas. Entonces creo que es ahí, se nota mucho quién se rodea de un buen equipo y quién te frena y que te hace un asesoramiento de comunicación, de frenarte los pies, en plan, no todo vale por contenido, no todo vale por views, Por estoy supuesto. súper de acuerdo y ahí creo que el equipo es un pilar fundamental para el influencer porque yo lo veo con viajes de influencers tal, ¿no? Que hablan, ¿no? De a veces de problemas o de cosas que dices, es tu realidad y tienes todo el derecho a quejarte, a tal, tienes que saber con quién hablarlo, eso para empezar. Pierden las referencias. Sí, o sea, pero es porque al final
nos pasaría a todos. Si tú te metes en una burbuja en el que todo el mundo cobra lo que tú cobras, tiene el estilo de vida que tú tienes, subes un story y te pasa no sé qué, o te regalan producto, o te pagan no sé cuántos, al final pierdes la noción de la realidad, ¿sabes? Entonces hay gente que necesita como volver a casa, ver un poco lo que ha vivido, lo que ha mamado, los valores que le han enseñado y a partir de ahí, pues ya volver a crear contenido. Pues mira, es algo que no te iba a preguntar por este tema porque no te iba a preguntar, pero como has dicho algo que yo opino y que creo que muchas veces se da voz, para empezar, a influencers que no se les debería dar voz y pasa muchísimo. Uh-huh. Pero al igual que quiero recalcar algo que tú has dicho, que es que muchos influencers pierden las referencias de su mundo de antes de ser influencers y entonces solo se rodean con su mundo influencers y pierden absolutamente las referencias. Sí. Y creo que ese es el punto en el que el público desconecta por completo del contenido, de la persona que eres y de absolutamente todo. Y creo también muchas veces que hay perfiles y hay influencers muy grandes en España, muy grandes, que el no tener los pies en la tierra o el no tener a alguien que no sea del mundo les pierde completamente el rumbo. Sí. Y que hacen cosas de verdad que yo digo, pueden tener un grupo detrás, pero creo que hay muchísimos que, como tú dices, nadie les para los pies. Sí, es que eso pasa mucho. O sea, al final te diría que más toda la gente joven que ha empezado un poco a tener seguidores muy pronto y a ver esto un trabajo y a ganar una cantidad de dinero que no ha habido asesoramiento ni momento ni siquiera para parar y decir, ostras, me está pasando esto, te diría que son un poco los que más peligro tienen. Pero yo aquí sí que quiero decir algo y es, hay como también un boom, ¿no? De es mejor una microinfluencer que tiene pocos seguidores porque tiene una vida más real con la que yo me identifico y tal. Y digo, sí, pero al final esa microinfluencer, si el día de mañana crece, también le llegarán esas campañas, esos dineros, esas marcas. Y lo va a aceptar y lo va a vivir porque lo haríamos todos. Claro. O lo vas a rechazar por, ay no, porque es fulanita, le voy a decepcionar. No. No, yo creo que lo haríamos todos, pero el problema está en que muchos de ellos pierden el de dónde vinieron. Para mí, o sea, yo aquí me quiero mojar, un buen ejemplo de creadora de contenido reciente, que creo que tiene los pies en la tierra, que te puede caer mejor o peor, gustar más o menos su contenido, pero es Fabiana Sevillano. Creo que ella, dentro de que ahora se muda a Madrid, tiene una casa que evidentemente cualquiera con su edad no se podría permitir. Vive oportunidades, se va a pegar la velada, o sea, está en el boom, ¿vale? Pero, la tía te hace un vídeo limpiando su casa el domingo de 45 minutos y ahí está. Y tú te lo pones porque como persona normal también estás limpiando tu casa un domingo, que a lo mejor luego ella no lo hace más, no lo sé. Pero, por ejemplo, ella creo que ha sabido muy bien hacer partícipe a su audiencia de su crecimiento, de su evolución y ha sabido dar muy bien los pasos que tenía que dar en el momento oportuno. Entonces, te puede caer mejor o peor, pero en cuanto a comunicación, en cuanto a ejemplo de crecer de la nada, tener seguidores y vivir de esto y que no se le vaya la pinza, es Fabiana. Puedo estar de acuerdo contigo, la verdad, y lo estoy, porque además yo la sigo y lo veo y es además de esas personas que su contenido te engancha y te apetece seguir viendo, porque se le da bien, porque es así. Y quería preguntarte, ya que estamos, y de verdad que yo no lo tenía preparado para preguntarte, ¿crees que... porque tú te mueves en un mundo de perfiles muy grandes. Uh-huh. A lo mejor si yo estuviese hablando con otra persona que trabaja en una agencia más pequeña, pero es que trabajas en vertical. Entonces, trabajas con perfiles muy grandes y también te codeas con perfiles muy grandes, aunque no trabajes con ellos directamente. Sí. ¿Hay perfiles que tú hayas conocido en persona que en realidad no tienen nada que ver con lo que muestran en redes sociales? Sí, o sea, te diría que hay como dos cosas, ¿no? Hay gente que luego, tú por mucho que la veas en redes, súper dicharachero, cercano y tal, luego es que en la calle es como un cómico, en plan, ¿te piensas que vas a encontrar a Arturo Valls y te va a hacer un chiste? Probablemente no, ¿sabes? Entonces, no podemos juzgar tampoco a los influencers por lo que vemos en redes, porque es un contenido, lo que te digo, pensado, editado a la mejor parte y tal. Entonces, creo que hay una parte de que luego la gente es tímida, y eso pasa mucho, pero te diría que me ha pasado más que con perfiles grandes, que la verdad es que con los perfiles más grandes que he estado, siempre he tenido los pies muy en la tierra, me han parecido personas cercanas, naturales, bien, o sea, simpáticos, tal. Te diría que me he llevado más decepciones con esos influencers más de TikTok que han empezado un poco hace poco y que, ay, es que es mi tercer photocall y las cámaras, no sé qué, tal, y es como, ¿dónde estás? O sea,
te diría que me lleva más esa decepción de gente que se cree en un lugar que no le corresponde, de perfiles un poco más pequeños, no necesariamente de ese millón de seguidores, que no de esa persona un poco más formal y grande. Pero ¿y no te ha pasado nunca de conocer a nadie que sepas o que tiene mal fondo o que detrás, en el mundo de las redes sociales, porque en el mundo de las redes sociales, detrás de las cámaras, pasan muchas cosas entre todos los influencers y no nos enteramos ni de la mitad, aunque luego hagan polémicas y lo hablen. Ni yo estando muchas veces. O sea, no nos enteramos ni de la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad. Y mira, yo que me entero de pocas y tú te enterarás de muchas más que yo. Sí, pero ni siquiera de todo, ¿eh? No te has cruzado con gente de verdad que tú sabes que ha tenido polémicas o que ha hecho cosas feas, pero luego a su comunidad se representa como todo lo contrario. Porque yo eso lo he vivido y me crea incluso impotencia, porque digo, tío, le están dando voz a una persona que de verdad sé que es mala persona. Sí, o sea, yo te diría que no sé tanto si mala persona, pero hay gente que cuando se le pone un poco la palestra digo, tía, te lo has buscado, te lo mereces. Sinceramente, cállate un poco. O sea, cállate un poco que estás mejor. O sea, sí que me ha pasado. O sea, no a mí directamente de que yo haya visto un comportamiento directo hacia mí, pero de verla un poco luego, y hablo perfil femenino, más un poco incluso lifestyle, más joven y tal. Sí que me ha pasado es lo que te digo, de gente que pierde un poco el sentido de dónde está, de quién es, de la trayectoria. Es decir, no es normal ni vivir de esto de esta manera, ni cobrar esto. Entonces, gente que se ha pasado, ¿sabes? En plan, que se nota que está subida, que te trata por encima del hombro, gente que va a un shooting con una marca y nos saluda al equipo porque es lo de todos los días. Entonces, te diría que es más un poco eso. O sea, que yo personalmente no lo he tenido como que vivir, pero que me han contado gente del entorno, del sector y demás, sí. Y evidentemente nombres que sorprenderían a muchos y que se ganarían muchos unfollows. Completamente, pero muchos son muchísimos. Sí. O sea, la gente alucinaría. Total, estoy de acuerdo. De verdad que alucinaríais, os lo prometo, os lo prometo. Y hablando de errores que pueden cometer los influencers, ¿cuál crees que es el error que comete el 90% de los creadores de contenido? ¿Hay algo que sea común en todos ellos? Sí. Asumir que el contenido que hacen hoy les va a durar siempre y les va a funcionar siempre. O sea, que tú lleves no sé cuánto tiempo enseñando tu look de la misma manera, si no lo cambias dentro de un tiempo, no va a funcionar. Entonces te diría un poco eso, el asumir que va a ser siempre igual, que van a poder vivir de esto igual, de que siempre van a llegar a un fotocall y el de la prensa se va a saber su nombre. No, o sea, esto pasa. Y bueno, sí, un poco lo que estamos hablando de rodearte de gente que al final te hace pozo, o sea, te lleva abajo completamente. O sea, más eso. Y antes hablábamos de la diferenciación entre microinfluencers, influencers grandes y tal. ¿Quién crees que trabaja más? ¿Una influencer que tenga 1 millón de seguidores, que tiene shootings, que tiene muchos viajes, o una influencer que tenga quizá 300.000 seguidores en Instagram, que también va a eventos y tal? ¿Quién crees que trabaja más? A ver, igual es una unpopular opinión lo que yo digo. Creo que un influencer grande, al final por las campañas que tiene, son de muchas más horas y de mucho más tiempo y tal, y creo que sí que trabajan un montón, en plan perfiles que tienen 2, 3, 4 millones que les veis activos, que trabajan y tal, me refiero a ese tipo de perfiles que tienen eventos todas las semanas, sí. Y luego también te diría que trabaja mucho ese microinfluencer que no para de intentar crear contenido, hacerse viral, pensar qué se lleva, cómo comunicarlo. Ese trabaja más que a lo mejor el de 300.000, que lleva no sé cuánto tiempo creando el mismo tipo de contenido y viviendo un poco de las rentas. O sea, por eso te decía que para mí esa gente un poco más mediana se ha acomodado en un trabajo en el que, oye, pues está bien pagado, se me reconoce bien y puedo vivir de esto sin hacer tanto esfuerzo, porque seguramente esa persona no tenga tropecientos mil eventos, no tenga o sea, tenga colaboraciones las suficientes como para pensarlas bien y ya está, y el resto del día a barre y a pilates y
Es verdad, o sea, igual me estoy Y a un mojando café de demasiado. especialidad, a un café de especialidad y ya está. Total, sí, sí, sí. O sea, igual me estoy mojando demasiado, pero No, realmente es lo estás que haciendo pienso. bien. O sea, creo que hay perfiles un poco más pequeños que están todo el día creando contenido porque quieren ser ese influencer No, completamente. y eso se rompen un poco los pies por intentar llegar. Sí, sí. Y tú que, eso, estás tan dentro del mundo y hablando de un poco de la marca personal de los influencers, ¿qué personaje crees que tiene mejor trabajada su marca personal? Buah, pues te diría... Porque yo personalmente tengo una en mente. Ay, mójate, mójate. Es que tengo una en mente y además es que trabajas con ella. O sea, Para mí, María Pombo. para mí, y esto es como que no quiero tirar flores, ¿no? Pero a mi propio trabajo, lo que sea tal, pero es que realmente María Pombo se conoce muy bien. O sea, tiene el éxito que tiene porque se conoce muy bien. Ella juega mucho, ¿no? A que es Libra y que es súper indecisa y tal, pero lo importante lo tiene clarísimo. Sabe que sí, sabe que no, sabe cómo. O sea, es el porqué de también el éxito de Pombo en general, ¿sabes? En plan, Completamente. al final es una persona que ha abierto muchas puertas y que ha tenido ese talento desde siempre. Entonces, para mí, María Pombo tiene una marca personal muy trabajada, se la reconoce mucho con un montón de cosas, en plan, tú piensas en patatas fritas y es María Pombo, o sea, son cosas que dices, no le pasa a nadie más. Así que sí, para mí es ella, pero luego así como de manera general, para mí el éxito de una influencer está en aquella en el que por lo menos, aunque no te acuerdes mucho de su día a día o de lo que hizo ayer, tú cierras los ojos y dices, esta persona es, y te acuerdas de algo. En plan, eso significa que ha trabajado mucho su marca personal y que por lo menos la identificas con un tipo de contenido, con un look en concreto, con algo que no tiene por qué ser polémica, pero que se ha, ¿sabes?, construido esa persona en su perfil, 100%. Sí, sí, completamente. Y para seguir un poquito este hilo, voy a preguntarte un poquito también sobre redes sociales, no tanto influencers, y por un tema que ha sido un poco candente estos últimos meses y que tú, de hecho, has hecho algunos vídeos en redes sociales hablando sobre el tema que Verás, yo me los veremos. que yo me los he visto y quería preguntarte si crees que estamos viviendo una saturación de contenido y que si la gente empieza a cansarse un poco de los influencers. Pues mira, me encanta este tema. O sea, hice un vídeo en YouTube solo de esto Por porque... eso te digo, porque yo me lo he visto. Sí, sí, es que para Reels no me daba. Y sí, o sea, evidentemente estamos en un momento en el que se han acumulado tantos modelos de contenido a la vez. O sea, están los que empezaron en YouTube, los que empezaron en Instagram, los de Musical.ly que luego continuaron en TikTok, los de TikTok, los que han empezado... Ahí tú estás. Es que sí, o sea, es que mucha gente creando contenido. Luego están todos los que se han ido añadiendo. Entonces, evidentemente el contenido que hay ahora mismo en redes es 1000 veces mayor que el de hace 10 años. Entonces, claro que nos cansamos. Hay muchos influencers que ya se han quedado por el camino porque no han sabido renovarse, no han sabido actualizar su marca personal y al final pues la audiencia se acaba olvidando. Sigue habiendo perfiles en TikTok que tienen millones de seguidores y que te puedo asegurar que no viven de su contenido porque se hicieron virales en la cuarentena, que era mucho más fácil, pero ya, ¿sabes? Sí. Entonces, es normal que nos cansemos y nos vamos a cansar de aquel influencer que realmente hace lo que hace el resto de sus amigos influencers, los que van a más a todo. O sea, hay muchas agencias importantes en este sector y yo no soy partidaria de las macroagencias en las que quieren ver a todos los influencers en todo. Hemos visto Coachella, en el que han ido un montón de perfiles y todos, evidentemente, si nos dijesen vete a Coachella, iríamos. Ahora bien, tú puedes elegir oye, voy a ir con no sé cuántas influs a Coachella, ¿qué puedo hacer yo diferente en mi contenido que Eso no haga es. la de al lado? Sabiendo que todas estáis ahí por ser un perfil lifestyle, moda, beauty, o sea, tampoco vamos a inventar la rueda, ¿sabes? Pero es que todas el mismo vídeo de YouTube, el mismo Reels, el mismo tal, que lo entiendo porque es una máxima exposición, pero no lo supieron aprovechar bien. Entonces nos vamos a cansar de esas, sobrevivirán 2, 3, las que sepan luego diferenciarse, destacar. Carlota Marañón era una más de las rats que empezaron ahí en YouTube, con un grupo, ¿no?, con Abril Coles, o sea, había un popurrí ahí de chicas Sí. un montón. Y realmente ella, cuando entendió que tenía que dejar de ser Cayetana, vestir de pitillo y empezar a darle un flow a sus looks, ser moderna, hablar de deportivas, hacer su sección de los miércoles de moda con Carlo y empezar en YouTube como si fuese Plex, es cuando destacó. Entonces, por eso es el boom de Carlota Marañón y por eso no nos cansaremos de tanto ese perfil, sino más del que sigue un poco a la masa. Entonces, ¿qué perfil crees que va a triunfar en los próximos años? Pues aquel, el que no tenga miedo de salirse de su propia caja. O sea, Ya, pero, Pati, es muy complicado el Ya. no salirse de su propia caja, sobre todo porque es que ya todo el mundo está haciendo de todo.
O sea, es que creo que el problema es intentar pensar que nos podemos inventar un tipo de contenido más. Probablemente no. Probablemente, es imposible. sí, probablemente sea imposible, pero lo que es distinto es el valor que puedes aportar tú como persona, es decir, tu experiencia, tu trayectoria, tu vida, tus relaciones, tus rupturas, yo qué sé, todo eso es un poco lo diferencial realmente. Entonces, que tú le des un poco ese tono de comunicación sabiendo lo que se lleva, es decir, vale, ahora se está poniendo de moda en YouTube, pero tía, ¿te vas a abrir un canal de YouTube solo porque el resto se lo ha abierto? Bien, ¿vas a pensar antes de grabar? O sea, ¿qué vamos a ofrecer en este canal de YouTube? Si me vas a hacer un TikTok largo, no me subas vídeos a YouTube, ¿sabes? Entonces creo que es lo que está pasando, por eso hay esa saturación, porque todas están haciendo lo mismo a la vez. Y es que lo entiendo, porque están todas probablemente en la misma agencia, asesoradas por las mismas personas, todos al final como equipo optimizamos lo que funciona. Yo como creadora de contenido de los demás, pues mira, a veces repito alguna tipografía, alguna cosa, es que es normal, Claro, porque lógico. si funciona, ¿qué le voy a hacer? Pues el resto del equipo igual, si tengo una campaña para este influencer y puedo meter a otros dos que represento, lo voy a hacer. Entonces al final es más que incluso el influencer tenga un poco de filtro y se conozca. Porque muchas veces creo que lo delega tanto que pierde ahí un poco el sentido de su contenido y tal. Completamente. Y hablando un poquito de futuro, la inteligencia artificial, ¿cómo crees que va a afectar? La IA, me encanta la IA, me encanta ¿Cómo este tema. crees que va a afectar a los creadores de contenido? Porque es verdad que yo a día de hoy veo muchos vídeos, como Javi Masca, que está haciendo una remodelación de su casa y utiliza la IA y queda increíble. Y a mí me encanta. Pero ¿crees que de cara a la creatividad y sobre todo también a tu sector, a la creatividad, puede afectar de alguna manera o va a ayudar más que afectar? O sea, yo creo que esto es como, yo me lo imagino como una clase del colegio. En plan, estaba el que no estudiaba y se lo copiaba al de al lado, ese será el que utilizará más la IA, y un poco el que realmente mira al de al lado cómo ha hecho los apuntes para hacerlos mejor. Ahí será el que destaque. Entonces, yo creo que la IA tiene muchísima trayectoria, muchísimo poder en el contenido. Creo que todo el mundo que quiera aplicar la IA en su sector, en su nicho y tenga sentido, es el momento para hacerlo. El que quiera dentro de 2 años llegará tarde. Esto es como cuando empezó TikTok. El que se sumó a la cuarentena, genial. El que se sumó 2 años más tarde, le costó más. Efectivamente. Pues es igual, hay que verlo como una herramienta más y yo creo que va a agilizar muchos puestos de trabajo, va a crear muchos puestos de trabajo, evidentemente. Desaparecerán otros, sí, es lo que pasa, pues como cuando llegaron las máquinas aquí al mundo, yo qué sé, yo no estaba viva, pero sí, pero es un poco ese cambio, al final, como cuando llegó el ordenador a las oficinas, o sea, todo eso va a pasar, pero el que está reacio de la inteligencia artificial es una mierda, dentro de unos años te arrepentirás. Entonces, para mí es una buena herramienta, creo que hay que saber utilizarla bien, creo que puedes utilizar ChatGPT o cualquier inteligencia artificial para darte apoyo en tus guiones, a estructurarte alguna cosa. Ahora bien, no te pongas a hablar a la cámara con un guión de ChatGPT porque los que lo usamos sabemos que lo estás repitiendo como un papagayo y no tiene sentido. Se nota mucho, sí, ¿no? Se nota. Se nota. Y más vosotros que estáis en la parte creativa. En plan, buenos días, ¿qué tal? Espero que este email se encuentre bien. ¿Que se encuentre bien el qué? Es que no lo logro entender. O sea, es que a mí también me lo redacta así, pero lo lees y dices, ¿a quién hablo? ¿Esto qué es? No tiene sentido. ¿Cómo que el email? Sí. ¿Qué email? Sí, ¿Qué email? Sí. No tiene ningún sentido. A mí se me saca de quicio. Pero creo que sobre todo la parte esta de generación de imágenes, de vídeos y tal, para mí tiene muchísimo sentido. Sí. Pero es que también hay mini cosas en la inteligencia artificial como que ya el propio móvil te deja limpiar de una imagen lo de fondo. O sea, eso de por sí es un avance. Antes te tenías que meter en Photoshop, no sé qué. O sea, son como pequeñas cosas de la inteligencia artificial que hay cosas que tienen, que no sabemos que tienen, que nos están, solucionando la vida. Completamente. Y dejando un poquito de lado la inteligencia artificial y el futuro, quería preguntarte también un poquito por el lado humano de las redes. ¿Vale? ¿Crees que los perfiles, o te iba a decir grandes, pero los perfiles con los que trabajas, o los perfiles que conoces, que también son amigos tuyos, tienen más inseguridades de las que muestran? Porque sí que es verdad que últimamente ha habido un poco un movimiento de expresar las inseguridades que uno tiene para hacerlas, normalizarlas, que eso me parece un movimiento perfecto, porque así también te muestras un poquito más humano y el público puede conectar un poquito mejor contigo. Pero, ¿crees que las redes sociales les ha creado más inseguridades de las que tenían y tienen más de las que muestran? O sea, no sé si a lo mejor a ti también te pasa que tú al final te haces muchas fotos, vídeos también y te estás viendo desde ángulos que tú no te ves en un espejo. Entonces, el estar todo el rato viéndote cómo hablas, viéndote incluso en lo que no sacas, el gesto que haces que tienes interiorizado pero que nunca te ves, todo eso te genera unos complejos
tremendos. O sea, tú sabes que la luz, si te viene de aquí, estás más guapa, si te viene de aquí, te hace ojeras, si te sacan de este lado, tienes chepa, si sales de aquí, sales gorda, si sales de aquí, eso pasa. Entonces, cuanto más te grabas y cuanto más tal, evidentemente más inseguridades tienes. Entonces, te diría que la mayoría de creadores de contenido tienen muchas inseguridades, pero porque es que se están grabando todo el día, es que es normal. Así que sí, o sea, te diría que la mayoría pues tienen muchísimas, sí. ¿Y tienen más de las que cuentan? Pues te diría que aquí hay como varios creadores de contenido. Están los que creo que tienen inseguridades y no lo cuentan, como es normal. Entonces, sí, tienen muchas más inseguridades. Pero también hay muchos que utilizan esas inseguridades para contenido. Que hay una parte como muy buena de visibilizarlo y hay otra que, por desgracia, cuando algo se pone de moda y se pone muy de moda, el decir, ay, qué fea estoy para que me digas lo guapa que estoy o para qué tal, hay mucha gente que lo utiliza para contenido. Entonces, también creo que no sé decirte quién tiene más inseguridades, si uno y otro tal, pero que estamos todos, los que creamos contenido un poco de aquí, sí. Y eso, o sea, estoy completamente de acuerdo, porque es normal. Hay veces que es horroroso. O Sí, sea, sí. es horroroso porque si te sacan una foto desprevenido desde un lado, te graban un vídeo en una fiesta, en un evento, que dices... Es que vas a eventos con 1500 focos, Efectivamente. cámaras y demás. Entonces, claro que luego voy a tener una foto que no me gusta. O sea, que es algo fea, que es algo tal. Bueno, me había visto desde este lado que tengo una papada, claro, porque tú en el espejo te ves así, que te vas a ver. Sí, sí, sí. ¿Y qué has aprendido trabajando con personas que están muy expuestas en las redes sociales? Porque Pues, tú no ya. lo estás realmente, pero tienes que haber aprendido algo... Sí, sí. He aprendido un montón de cosas. Y lo que más me gusta decir de trabajar con influencers, ya sean más grandes o más pequeños, es que todo el mundo es gente normal. O sea, gente normal, con problemas normales. Por eso creo que tengo el trabajo que tengo, porque es lo que te decía, no veo a la gente como fan. O sea, yo no trato como si yo fuese una fan. No, es gente con la que trabajo y les veo que tienen una vida, que a lo mejor los problemas que tienen no van acorde a los que tengo yo. Pero porque también es como si yo me junto con alguien que tiene 50 años, probablemente sus problemas no sean los que tengo yo con 25. Y no es influencer. ¿Sabes? Entonces, es más entender que todos somos personas normales, que todos nos pasan cosas y que es un poco lo que más aprendes uno, a tener mucho cuidado con lo que dices, en plan, porque todo se te saca de contexto y cuando trabajas con gente tan importante, el que en un rodaje se te vea que estás aquí en vez de allí, no sé qué, y que pues es una cosa como que tienes que tener 1000 ojos, ¿sabes? Pero te diría que aprendo a ver que todos somos humanos. O sea, que lo mismo que te pasa a ti, me pasa a mí, tenga más dinero, menos dinero, con más seguidores, menos seguidores, o sea, es así. Y ya para terminar, en este lado humano, me gustaría preguntarte, como periodista, ¿qué opinas de los perfiles que viven básicamente de criticar o de meterse en la vida del resto o bueno, sí, hay muchos creadores que simplemente su contenido es criticar Sí. a otros creadores. ¿Y qué opinas de dónde está el límite de Pues poder criticar el contenido o no tanto el contenido, la persona? O sea, realmente yo ahí diferencio un poco perfil. Javi Hoyos, Abel Planelles, que al final son periodistas y que viven de comentar lo de los demás, sí, pero que lo intentan hacer de una manera lo más objetiva posible y desde el respeto. Y luego perfiles más salsología, hazme una foto así, Malbert incluso, que al final viven de criticar a malas y de hacer daño. Que tiene que existir todo tipo de personas, como en la calle. Es así, nos guste más o menos, es una realidad. Pero yo perfiles como, sobre todo salsología, porque a mí hace una foto así, tiene ese punto como divertido que a veces digo, te doy la razón y me hace gracia. Salsología a veces dice verdades como templos, sí, pero se pasa a 3 pueblos en las formas y creo que pierde tal. Y Malbert, que bueno, por lo menos pone la cara, pero se pasa un montón. Joder, yo, Malbert, es que me saltan clips en TikTok y digo... Es que son literalmente los comentarios de hate que una persona recibe en anónimo, pero él poniendo la cara. Sí. Y yo de verdad aquí me voy a mojar y a lo mejor tú dices que deben de existir porque tiene que haber de todo. Y yo, algo que siempre digo es que en la vida tiene que haber de todo. Sí. Y tiene que haber de todo tipo de gente. Pero de verdad considero que son perfiles que no deberían de existir. Porque ¿cómo se le puede estar dando voz como... yo te la estoy dando a ti y tú me la estás dando a mí en este podcast? ¿Cómo se puede estar dando voz en un podcast a una persona que lo único a lo que se dedica es a faltar a la gente y además hacerlo con mala gana? No lo comprendo. O sea, realmente a mí me molesta más un perfil como Salsología que critica pero no se le ve la cara. También es verdad. Y entonces creo que desde el otro lado de la pantalla es todo muy fácil. Y luego, pues un Malbert, quiero decir,
al final tiene que existir de todo. Creo que muchas veces se pasa a tres pueblos y que no son, y que pierde las formas y que no es todo como dice. O sea, igual que no tienes que rodearte de gente que te dice todo el rato lo guapa que eres, lo bien que lo haces, tampoco te puedes rodear de un Malver que te está sacando hasta todos los complejos y defectos del mundo. No. Pero por lo menos Malver te da la cara. Y Toda él la razón. asume que si mañana sale a la calle, pues esa cara se sabe quién es. ¿Sabes? Salseología no, juega con eso. Y a mí eso es un poco lo que no me gusta. Creo que ese tipo de perfiles tan dañinos no deberían existir, pero sobre todo creo que también debería haber como un reglamento, una ley o algo en el que nos permita a los usuarios también crearnos una red social a partir de un DNI, porque es que al final, más que a lo mejor salsología o un perfil tan relevante, hay muchísimo comentario dañino por TikTok. Al final es un padre de familia, tu compañera de la universidad, o sea, es que o sea, tenemos tanto hate que todos conocemos a un hater, pero un hater de verdad de estos que se caga en su cada vez que escribe, ¿sabes? No, Entonces, completamente. por porcentaje lo tenemos que tener cerca. Entonces, al final, te diría que tiene que haber como mucha más regulación en todo eso, tanto de personas que dan la cara, pero bueno, ahí por lo menos, oye, puedes escribir a un Malvert y decir, eres tú, que sobre todo también usuarios, que hay muchísimo comentario hate y como un contenido te llega a la parte mala de TikTok o de Instagram, vamos, de ahí ya no sale. Y yo quería decirte que también te voy a llevar un poquito la contraria, si me lo permites, Pati, sobre perfiles que a lo mejor, pues bueno, dan exclusivas y sobre el mundo del corazón o sobre muchas cosas en general, como puede ser Javi Hoyos o tal, que sí que es verdad que muchas veces lo hacen con respeto, pero considero que a veces cuando una de las partes, imaginemos que cuenta una historia y una de las partes hace pública su historia y la otra parte no hace pública su historia y lo que quiere es callarse ante toda la polémica y que no se hable más, pero ellos saben, ambas partes, el seguir dándole bola a únicamente la parte pública o la historia que se conoce pública y que alimente el hate hacia la parte que prefiere quedarse callada, considero que eso tampoco debería de ser Yo estoy lícito. ahí súper de acuerdo contigo, creo que ahí te dicen, o sea, dice mucho quién es buen periodista y quién no, porque por mucho que comuniques en redes con un tono cercano y tu audiencia sean pues gente más joven, creo que tienes el poder de informarte bien y comunicar bien y saber que sí, que no. O sea, no tienes que comunicarlo todo. O sea, y si hay un embarazo, hay algo, tío, respétalo. Se ha muerto alguien importante, no lo quieren decir ahora mismo, ya será. Que hay alguien que ha empezado su relación, tal, no sé qué, oye, cuando ellos públicamente tal. O sea, yo entiendo que al final hay fotógrafos, o sea, esto pasaba en el mundo del corazón, Claro, ahora por pasa con el supuesto, mundo hace influencer, años. ¿sabes? Entonces es normal que al final, cuando ya está todo el mundo hablando de Lamine Yamal e Inés, pues Javi Hoyos lo Efectivamente. quiera sacar aunque lo supiese hace varias semanas. Yo lo entiendo. Pero al final creo que es medir mucho el cómo lo cuentas. Y creo que, por ejemplo, ahí Javi Hoyos cada vez lo está haciendo mejor, porque también, como está tan metido dentro del mundo influencer, futbolistas, un poco todo esto, creo que tiene la oportunidad de que esa gente le escriba directamente y cuente su verdad, cosa que antes no pasaba. Pero luego hay perfiles que se aprovechan mucho de, sabe lo que se va a hacer viral y lo cuento y lo hago por views y a lo mejor no contrasto la información o paso de pensar que esto es mejor guardármelo para mí. Sí, pero también vuelvo a llevarte la contraria, lo siento, Pati, pero es que este tema me toca muy de cerca y Ya. considero que, aunque Javier yo sí que es verdad que lo hace con mucho respeto y aunque haya dado exclusivas y tal, muchas veces borra vídeos porque o a lo mejor esas personas se ponen en contacto con él Sí. o tal, también considero que muchas veces cuenta solamente y apoya solamente la historia Sí. pública a sabiendas de la otra parte de la historia porque se la han contado. Sí, seguramente sea así. O sea, también creo que hay una parte ahí de que todos somos personas. Yo qué decir, o sea, creo que una persona tan relevante se tiene que informar muy bien y no contar solo una verdad, porque esa verdad puede hacer mucho daño a otra. Efectivamente. Entonces, creo que ahí hay que poner un filtro humano, que por eso somos humanos y no somos IA comunicando las cosas, que muchas veces no se pone, pero también va acorde a las views. O sea, porque habla de una Totalmente. cosa y no habla de otra. Porque sabe que este contenido lo premian y al final, pues, todos vivimos de esto, ¿sabes? En plan, funciona un poco así. No sé, o sea, ¿tú opinas realmente que este tipo de perfiles que hablan de... critican un poco, viven de hablar de los demás,
deberían dejar de existir o qué filtro pondrías tú? No, yo creo que no deberían dejar de existir porque han existido toda la vida. Ha existido la prensa rosa siempre, ha existido la prensa del corazón y creo que antes también se saltaban muchísimos límites, pero considero que con ciertos temas, como tú has dicho, un embarazo, un fallecimiento o simplemente una ruptura, cuando tú sabes las dos partes, las dos caras de la historia y simplemente apoyas la que es pública o apoyas la que es pública porque la persona que lo está diciendo es conocida y a ti te beneficia como personaje, o apoyas la que es pública simplemente por views, me parece que ahí tienes que poner un límite, porque tú estás sabiendo las dos caras de la historia. Sí. Y ahí tienes que parar. No, estoy de acuerdo. O sea, al final es que creo que es muy doloroso para la gente que está en el otro lado de la verdad ver la cantidad de contenidos que se hacen contando una verdad que no es la que tú vives luego en casa. Entonces creo que ahí hay que poner como muchos límites, sí. Bueno, pues una vez cerramos con un poquito de conversación con Patti, que por cierto me ha encantado, nos hemos mojado mucho. Bastante. Aquí vamos a meter corte. Miedo de los clips que puedan salir, mucho miedo. Vamos a pasar con una sección fija del podcast, bueno, en este caso son dos, que vamos a hacer a partir de ahora en absolutamente todos los podcasts. La primera de ellas es, te voy a mostrar algunas de nuestras joyas. Oye, voy a estrenar yo la sección. Esto me hace muchísima ilusión. Tú hoy lo estrenas todo, Patti. Te voy a enseñar nuestras joyas, nuestra selección de cruces, porque son las joyas o nuestras piezas que más se venden, nuestros bestsellers. Y vas a tener que ir eligiendo entre una u otra. Te las voy a poner por aquí y vosotros, chicos, lo iréis viendo en pantalla. Tienes puesto los nombres, Patti, para que no te vayas perdiendo y tienes que deslizar hacia la derecha. Vale, entre collar, vela, sí. ¿no? Y Tabata plata. Yo es que soy muy de dorado. A mí me gusta mucho más. Yo también soy de tu team. Sí. Además, el collar vela es de la última colección y está triunfando muchísimo. No, es que me gusta mucho. Sí. Vale, Celine o Sunset. Uf, no lo sé, ¿eh? Estos me gustan mucho los dos. Te diría que el Sunset también tiene como esa vibra un poco más especial, con ese momento ahí rosa en medio. ¿Te gusta el Sunset? Sí. Pues es que, ¿cómo lo sabía? Sí. Porque una sorpresita que te he traído es lo que te he traído. ¿Sí? Ay, por favor, qué ilusión, lo sabía? Me encanta. Sí. O sea, yo te diría que... O sea, la de arriba también me gusta mucho, pero esta es como que tiene un punto especial que yo creo que es muy completamente, guay. A mí también me gusta muchísimo más. A ver, Sainté se dice. Sí. Es francés, ¿no? Sí. Saint... ¿Cómo se dice? Ahí, lo dejamos ahí. Saint no te preocupes. o Divine. Uf, no lo sé. Es que, mira, ¿sabes a quién me recuerdan estas de aquí? La de arriba es Sofía Jamela y la de abajo es Carlota Marañón. Completamente. Estoy completamente de acuerdo. Sí, 100%. Completamente de acuerdo. Yo creo que soy, en este caso, más Divine, 100%, más negro, tal. Sí, bueno, no lo sé. Es que me podría poner las dos. Creo que esto es un poco... Depende cómo me levante. Día, ¿no? Depende del look. O sea, voy a grabar con María Pombo el de arriba, voy a... No lo sé, sí, me gustan mucho las dos. Vale, Elysian y Tabata. Estas son nuestros bestsellers y son de las primeras colecciones que sacamos. Pues el de Tabata lo he visto un montón. Y siempre arrasan, siempre arrasáis con ellas. De hecho, ahora mismo la Elysian la tenemos agotadísima. Va a volver, no os preocupéis. Pero son las favoritas de todo el mundo. Ahí te tienes que mojar. Yo creo que la Elysian, es que tiene ese punto especial. Sí. O sea, sí. A ver, es que Tabata me parece también como un básico, pero con ese punto elegante, ¿sabes? Como... que no es como tan básico, pero es que Elysian... Elysian es mucho Elysian. Es mola que Elysian para mí es de las mejores piezas de verdad y mira que hemos sacado muchas colecciones en este recorrido que ya llevamos 2 años y medio, pero wow, la Cruz Elysian es mi favoritísima. Pues ya está. Es que coincidimos en casi todo, ¿eh? ¡Toma! Galatea. Y para terminar, la última sección es lo que denominamos la caja de las joyas, ¿vale? Me gustaría que me respondieses algunas preguntitas rápidas relacionadas con recuerdos, personas, momentos importantes de tu vida, etcétera, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué persona es una joya en tu vida? Puf, qué intenso, ¿no? O sea, para mí, una joya es mi hermana pequeña. Tengo una hermana por parte de mi padre que se llama María, que tiene 12 años, que seguro que me está viendo. Y para mí es una joya. Es una persona que vino cuando menos me lo esperaba al final y es que es alegría, es bondad, es todo. Todo lo que está bien es mi hermana María. ¡Jo, qué bonito! Sí. Qué bonito.
Jo, qué bonito. Ya estaba esto de llorar. No, qué lástima. La máscara. Vale, continuamos con la segunda pregunta. ¿Qué momento guardarías para siempre? Muy intenso también. Sí, es intenso. Bueno, yo soy intensa. A ver, Yo también soy un momento que guardaría para siempre sería las tardes con mis abuelos en casa, que eso es como un típico botón que me encantaría pulsar y volver. Yo al final me he criado mucho con mis abuelos maternos y me venían como a buscar a clase. Mi abuelo me daba clases de matemáticas, o sea, de física, es que era un crack. Y mi abuela luego de química, tal, o sea, personas con las que yo he visto una relación de amor puro, verdadero, de unos valores que sinceramente no he visto en nadie más. Al final, mis padres, por ejemplo, me han aportado muchísimos valores como personas, pero se separaron. Entonces yo ese amor de relación lo he visto en mis abuelos y he visto un poco el referente de hombre que yo quiero en mi vida y en todo, pues en esos recuerdos, ¿sabes? De personas implicadas con su familia. Jo, qué bonito. Es que los abuelos deberían de ser eternos. Totalmente. Y la tercera pregunta es, ¿qué experiencia te hizo brillar más o te hizo sentir verdaderamente tu potencial? ¿Algún momento de tu vida que hayas dicho, aquí he sido yo y aquí he expresado todo lo que puedo hacer? Pues mira, te diría que más que un momento puntual, algo que me está como satisfacción personal a tope, te diría que es el contenido que estoy haciendo, porque llevo toda la vida consumiendo contenido y creándolo, y el poder encontrar una manera de comunicarme y de que aunque sea una persona, como en este espacio, ¿sabes? Me dé valor y me escuche, jolín, para mí esa sería un poco esa joya. O sea, ese momento en el que digo, ostras, todo lo que llevo haciendo tanto tiempo está sirviendo de algo, ¿sabes? O tiene sentido, es un trabajo, le importa a alguien, o sea, al final somos humanos y todos queremos una validación, ¿sabes? Entonces, pues mira, una oportunidad como esta, sinceramente, para mí sería un momento que sé que en el próximo podcast, ojalá ya, volveré la segunda temporada, pues diré el primer episodio de Galatea, o sea, sinceramente, o sea, gracias por ver en mí una oportunidad, algo que para que tú digas, esta persona me interesa entrevistarla, o sea, es que Pati, de verdad, tienes que concienciarte mucho, te lo prometo, del valor que tienes. Gracias. Te lo prometo. Gracias. Y bueno, ya después de esta charla, que por cierto me ha encantado, que estamos llegando ya al fin, quería preguntarte una cosita que me crea muchísima curiosidad y que después pues, de esta charla me encantaría saber tu respuesta. Y la pregunta es, si este podcast lo escuchases dentro de 10 años, Wow. ¿qué te gustaría recordar de la Pati de hoy? Pues mira, me encantaría verlo con una perspectiva de 10 años y decir, jolín, pues qué mona, ¿no? En plan, qué mona en plan de, ay, qué pequeña y tal, no sé qué, pero sobre todo el que por fin dentro de 10 años yo vea que lo de ahora tiene sentido, o sea, que yo me sienta orgullosa, ¿sabes? En plan, que lo vea desde el otro lado de la pantalla y diga, pues sí, en plan, te mereces todo lo que te está pasando porque es algo que no lo pienso, que no me lo recuerdo. No sé, sentirme orgullosa y satisfecha de todo sería un poco lo que más me gustaría. Pues de eso estoy segura. Pati, de verdad, es que te mirarás de aquí a 10 años y dirás, wow, porque será, como decíamos antes, ese momento en el que tomes conciencia de todo lo que has hecho y digas, wow, Pati, joder, sí, lo que has hecho. Me encantaría verlo desde una casa, a poder ser comprada, con una familia. Con unos niños monísimos. Me encantaría, ojalá. Ojalá, bueno, ya veremos a ver qué te depara el futuro. Hombre, 10 años da tiempo. Sí, pero la vida da muchísimas vueltas. Muchísimas vueltas. Bueno, chicos, pues este podcast, nuestro primer capítulo, de verdad que me ha hecho muchísima ilusión que hayas sido tú. Tenía clarísimo que quería empezar esta nueva aventura dentro de Galatea contigo. Qué guay. Espero que te hayas sentido muy cómoda. Sí. Espero a vosotros, chicos, que también os haya gustado. Hoy hemos hablado de lo que va más allá de lo que veis todos los días en las redes sociales. Y hemos hablado un poquito del futuro de la creación del contenido y de la parte humana que hay detrás de todas las redes sociales. Si os ha gustado este episodio, podéis seguirnos para no perderos los próximos, que como os avisé, tenemos una cita mensual aquí, todos los meses, en Galatea Talks. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Pati. ¡Qué ilusión! Chao, chicos. Adiós.